buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. Soy la licenciada Angélica Castillo Wallace, directora general del Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo, SECAS, y moderadora en esta plática. El día de hoy hablaremos de un tema muy controvertido que sin duda alguna nos nutrirá de información valiosa. El tema es el bullying escolar. Y para hablarnos de este tema, contamos con la participación de 4 expertas profesionales en distintas áreas, a las cuales les doy la más cordial bienvenida a este su espacio de información. Bienvenidas. En primer lugar, quiero presentar y darle la bienvenida a Alejandra López Chávez, directora de preescolar y maternal en el Instituto Universitario Virtual de México, IUVIM. Bienvenida, directora. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A la maestra Elizabeth Oliver, psicóloga clínica y forense. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a todos. Licenciada Nisa Guadarrama Chávez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Por último, a la licenciada Ana Kokeshi Hernández Bocanegra, especialista en defensa penal y asesoría jurídica. La licenciada se está conectando en unos momentitos, ya la veremos en pantalla. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño concepto de qué es el bullying escolar, también conocido como acoso escolar. Es una forma de violencia entre compañeros. Puede ser uno o varios compañeros que molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. El acoso escolar puede causar daños físicos, sociales, emocionales en quienes los sufren. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse. Al principio creen que ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá. Tampoco suelen decírselo a los padres y a los maestros porque tienen temor. Por ello, es necesario generar en la familia un ambiente de confianza para que los hijos no nos cuenten lo que ocurre en la escuela y poder intervenir y detener este problema. El bullying es un proceso particularmente complejo que constituye un atentado a la dignidad, a la integridad física y educación de la niñez afectada, y que también afecta las vidas de quienes lo observan, creando una atmósfera de inseguridad y ansiedad incompatible con el aprendizaje. En ese sentido, la protección a la niñez y adolescencia por parte del Estado debe ser particularmente elevada por la situación de especial vulnerabilidad en la que generalmente se ubican los niños, niñas y adolescentes, como los devastadores efectos por la violencia y la intimidación que pueden producir aquellos. Además, en algunos supuestos específicos, el bullying puede constituir un tipo de discriminación si el acoso deriva de alguna de las categorías protegidas por el artículo 1 constitucional. Habiendo dicho lo anterior, comenzamos con la participación de la directora de preescolar, Alejandra López Chávez. Con la primera pregunta, y me gustaría que conozcamos este tema. Directora, ¿qué indicios les hace sospechar como autoridad educativa que existe una situación de bullying? Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros como autoridades educativas, como docentes, como colectivo, recibimos una serie de capacitaciones en donde nos dan ciertos puntos, ¿no? Son muy específicos lo que debemos observar entre los alumnos. Sin embargo, nosotros como institución, como escuela, apostamos mucho a la observación diaria, a tener grupos reducidos que nos permitan conocer a los alumnos, que nos permitan volvernos observadores constantemente para poder identificar, como bien decía, son personas que la negación se vuelve como su primer arma
Y nosotros tenemos que estar siempre al pendiente, siempre alerta, en ver que se vuelven personas retraídas, que se vuelven personas temerosas inclusive de ir al baño, que se vuelven unas personas aisladas, que no comparten ya actividades grupales, que no quieren participar frente a los demás. Es muy común entre este tipo de violencia que los llamen por motes, con algún tipo de sobrenombre, que los ridiculicen. El bullying puede también presentarse escondiéndoles sus cosas, aventándoles la mochila. Nosotros siempre debemos de observar mucho esta parte. Cuando vemos que es constante, que el alumno deja de asistir, que el alumno deja de participar, que se vuelve retraído, entonces se encienden estos focos, ¿no? Empezamos a ver qué es lo que está pasando. Normalmente las personas generadoras de bullying siempre están en grupo, entonces también es fácil detectar cuando ya hay un hostigamiento por parte de muchos alumnos, ya quiere decir que ya sobrepasaron esa parte del juego, que ya están agrediendo al alumno, y es así como todos los docentes, como el personal administrativo de la escuela de UBIM, estamos al pendiente de los pequeños. Empezamos a checar, se hacen unas juntas de trabajo, unas reuniones técnicas en donde empezamos también a darle mucho auge a este tema, ¿no? Que como bien dice, es muy novedoso en estos tiempos, es algo que está presentándose con demasiada regularidad, y nosotros es la manera en que empezamos a detectar y actuar. Muy bien, directora. En base a lo que usted comenta, ¿existe algún protocolo de actuación que debe seguir la institución educativa al enterarse que existe un caso de bullying escolar? Sí, definitivamente. Nosotros, como institución, estamos reguladas por la Secretaría de Educación Pública, y ellos nos mandan un protocolo en donde se maneja la prevención, se maneja la actuación, y nosotros debemos de seguirlo. Nosotros, en cuanto detectamos alguna situación así, lo primero que hacemos es entrar en un ambiente de confianza con el alumno que está siendo bulleado. Tenemos que escucharlo sin dudar, en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de seguridad, en donde no lo exponemos, no lo confrontamos con los otros compañeros, en donde nosotros iniciamos una investigación de lo que él está pasando. Se manda a llamar a los padres de familia, se platica la situación que nosotros hemos detectado, en caso de que sea nada más porque nosotros creemos, nosotros tenemos la sospecha. Cuando el alumno viene a la autoridad y nos dice, estoy sufriendo de acoso escolar, el protocolo cambia, se hace la separación inmediata con los compañeros que lo están agrediendo, se pide que estén los padres de familia, y entonces empezamos a llenar una acta en donde el alumno relata qué es lo que está pasando, en donde el alumno se expresa. Nosotros no podemos interrumpir durante su relatoría lo que está pasando. Una vez que tenemos esta acta, la firman los papás, la firmamos nosotros, y se manda a llamar a las autoridades de nosotros, esta parte es la supervisión escolar, para que ellos puedan dar un seguimiento. Nosotros, como institución, lo único que hacemos es separar, es estar observando, pero ya no podemos hacer más allá, porque entonces entran otras instancias, que es, como le decía, supervisión, sector, y ellos son los que le dan continuidad a esta situación. Nosotros no podemos dar bajas, nosotros no podemos más que estar muy al pendiente, pero también afortunadamente ya es un proceso muy rápido, ya es algo que se atiende de inmediata, que se le busca una solución para evitar alguna consecuencia de gravedad. Muy bien, directora. Me parece muy importante lo que comenta, porque muchas veces no, digo, en general la sociedad, no estamos informados de cuál es el protocolo que se lleva dentro de una institución educativa a cualquier nivel. Y el hecho de que usted aquí nos comparta esta información, créame que es de muchísima utilidad para
papás, alumnos y demás, que sepamos y conozcamos cuáles son los protocolos de actuaciones y en qué momento intervienen las autoridades educativas. Bien, ¿cómo capacitan a las docentes, ustedes como institución educativa, a su cargo en caso de que exista algún bullying? Porque entiendo que incluso la primera persona que se puede enterar de una situación de esta naturaleza es la maestra, o sea, la persona, el docente que está inmediatamente en contacto con el niño a cualquier nivel educativo. ¿Cómo es que ustedes capacitan a su personal docente? Bueno, de un inicio nosotros buscamos una plantilla, buscamos unas docentes con una característica muy en especial, que sean personas muy humanistas, que sean personas que sean muy empáticas con las situaciones que pasan. Hubo mucho tiempo en donde este tema era visto como muy normal, como parte de un juego, como parte de una convivencia. Y hubo un momento en el que se traspasó esa línea y entonces se vuelve una agresión. Nosotros al personal les pedimos que se pongan en el zapato de los alumnos, que siempre estén observando, que siempre estén atentas a los cambios de humor, a todas esas alertas, esas alarmas que se encienden dentro del salón de clase, de manera personal, de manera humana, que sea como un instinto que ellas deben de cumplir. Por otra parte, tenemos mes con mes reuniones técnicas en donde abordamos todo este tipo de temas. Además de abordar temas de aprendizajes, de contenido, siempre le damos paso a esta parte. Nosotros en el instituto apostamos por grupos reducidos, por atención de calidad, no de cantidad, para no perder de vista y muchas otras situaciones que los niños presentan. Nosotros a veces nos volvemos su segunda casa en la mayoría de las veces, están más tiempo en la escuela, a veces generan más confianza con las maestras y nosotros siempre pedimos esa parte de sensibilización, ¿no? De no necesitas saber el protocolo de pe a pa, necesitas realmente volverte humana, necesitas realmente volverte empática para poder empezar a actuar y evitar situaciones pues que puedan generar otro tipo de cuestiones. Muy bien, directora. En base a la información que nos acaba de compartir, viene a colación el siguiente comentario. Las instituciones privadas, como es el instituto al que usted representa, que es UBIM, en conjunto con los progenitores o padres de los niños, se encuentran vinculados, velando siempre por el interés superior de los niños. Estamos obligados a proteger los derechos de los niños en sentido de la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Muchas gracias, directora Alejandra López Chávez, por habernos compartido información valiosa. Y bueno, continuamos con la participación de la maestra Elizabeth Oliver, psicóloga clínica y forense. Maestra, comienzo su participación en conjunto con todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí ya vimos una situación de a nivel educativo. Ahora vamos a entender una situación un poquito a nivel psicológico. ¿Cuántos tipos de bullying existen? Bueno, Angélica, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien decía Alejandra, esto es algo que siempre ha pasado. Nada más que antes lo nombrábamos de otras formas, o es más, no lo nombrábamos. Lo hacíamos como parte de la cotidianeidad, ¿no? Todos sabíamos que teníamos un amigo que se le conoce como el chaparro, la flaca, el muégano, etcétera. O sea, era como algo como muy común. Y es más, en algún momento estaba como una forma de broma, se veía como una forma de fortalecer la autoestima, decían en algunos casos algunos maestros, cuando nos tocaba vivirlo directamente, decían, no, pues te va a hacer más fuerte, ¿no? Había como una cuestión como de encubrimiento, de cierta manera, a esta situación del acoso. Pero siempre ha estado, siempre ha estado. Ahora se hace visible, ¿por qué? Porque a diferencia de de otros tiempos, ahora las redes sociales, toda esta información que tenemos, esta manera tan rápida de poder manejar o de hacer público algo,
pues ya es como más a la vista de todos, es como complicado hacer que no está pasando. Entonces, por eso también ahora ya tiene un nombre. Siempre las cosas cuando tienen un nombre, se les da un lugar y por lo tanto se puede trabajar con ellas de una manera diferente. ¿Cuántos tipos hay? Pues hay diferentes autores que hablan respecto a varios, pueden hablar de 8 tipos, 6 tipos, 10 tipos. Yo voy a hablar nada más de lo que es el autor, el que habla del término, que es un psicólogo noruego, que él habla de 5 tipos de acoso, que es el acoso físico, como el nombre lo indica, es agresiones físicas, golpes, que te patean, que te tiran, que te empujan. El acoso verbal, en donde entran los apodos, donde entran las burlas, donde entran los abucheos, donde entran esta parte como de todo lo que tenga que ver verbalmente, burlas hacia la familia del niño o la niña o el adolescente. También tenemos el acoso social, que eso yo creo que en algún momento todo el mundo lo ha padecido, que es cuando un niño o varios niños empiezan a hacer como un chisme alrededor de otro y generan lo que es la famosa ley del hielo. El hecho de no, ahora no le vamos a hablar a fulanito, porque si le das a fulanito, tú también estás al lado. O empiezan a generar una especie como de rechazo. Entonces son niños que empiezan a aislarse, porque el mismo grupo los aísla. Entonces ese es un tipo de acoso bastante severo. El acoso sexual, que ahí tiene que ver con tocamientos. Por ejemplo, niñas que, sobre todo esto pasa mucho en secundarias, en donde las niñas están desarrollándose, empiezan a tener características secundarias y pues llaman la atención de otros chicos y entonces van, las tocan, las nalguean o empiezan a hacer burla respecto a sus caracteres secundarios, ¿no? Empiezan a poner apodos respecto a eso. Ah, es que tiene unas enormes boobies o cosas por el estilo. Realmente lo más impactante en estos casos, en la parte sexual, son los tocamientos, son esta parte de sobreexponer a las chicas o a los chicos, porque también se puede dar en chicos, y la otra es que va acompañado generalmente por el acoso o el ciberacoso, que ese es todavía más complicado, porque es todo lo que estoy haciéndole a mi compañero o a mi compañero, no solamente queda en el grupo, sino que aparte de todo lo grabo en video y lo publico. Y entonces empiezo a pasar, difundir esa información. Y tenemos ahora casos donde podemos encontrar páginas o sitios en donde hay videos de peleas, videos de cómo hacer que tu amigo se caiga más rápido de la silla, o sea, hasta dan tips para poder bullear de la manera adecuada. Entonces ahí tenemos otra cosa que es importante, los participantes del bullying, porque luego decimos, bueno, es el que lo padece y el que lo ejerce. No, también el que lo observa. ¿Qué pasa con el que observa también? Si yo consumo material en donde están bulleando, están acosando a una niña, un niño o un adolescente, pues se va a seguir produciendo. Es como toda cuestión de venta, ¿no? A mayor demanda, pues mayor producción. Entonces, también eso ha generado que en la parte de lo cibernético los niños busquen la manera de hacerse notar de una u otra forma, porque en el caso del buleador, eso le genera a él una alegría, una cuestión de autoestima. O sea, entre más likes tiene, entre más vistas tiene, pues también le da a él más popularidad. Y por lo tanto, esa conducta negativa que está ejerciendo, le parece que es algo que socialmente le está generando placer o gusto. Entonces, esos son algunos de los tipos, Angie, del tipo de acoso o de bullying que podemos tener. Muchas gracias, maestra. Y tiene, tocando un punto fino, tiene muchísima razón. Este punto, bueno, ahora ya tiene un nombre, pero anteriormente, no sé, yo recuerdo cuando en la primaria realmente sí pasaba, o sea, sí es cierto, y lo que buscabas era la aceptación de tus compañeros, pero aquí viene un punto bien importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos teniendo esta conducta? ¿Por qué? Y viene, se desencadena, digo, aquí lo estamos viendo muy a grosso modo, muy general, pero ya a título particular necesitamos ponernos a identificar el motivo, qué está pasando, viene de casa, que ese pensamiento, y es cierto, o sea, viene también incluso de una conducta de aceptación y de sentirse, no encuentro la palabra, pero de sentir esa satisfacción de
yo soy el más fuerte, yo soy el aceptado, el más popular, y realmente también lo tenemos que trabajar en casa. Es por eso decidí hacer esta introducción al inicio para complementar un poquito de todos los puntos importantes que se deben de tocar cuando se trata de un tema tan complejo, porque aquí entra muchísima información de todas las áreas y a nivel psicológico, a nivel psicológico, penal, Social. familiar, de todo tipo. Bien, maestra, ¿cómo podemos identificar si en casa tenemos un chico que hace bullying o sufre de bullying? Ok, bueno, hay características como muy llamativas en cada uno de los casos, pero antes sí quisiera comentar algo que mencionaste ahorita, Angie. Generalmente siempre el acoso va a tener que ver con esta cuestión de diferencia de poder. Siempre va a ser el más guapo haciéndole burla al más feíto. El más inteligente burlándose de los menos inteligentes. El más rico burlándose del pobre. O sea, siempre va a haber esta cuestión de desnivel en donde uno se va a sentir más que el otro. Eso es como una parte característica inicial de, por ejemplo, del que ejerce el bullying. Vamos a empezar con ellos. Ahora, ¿qué otra cosa va a tener estos chicos que ejercen bullying? Una es que también ellos pueden estar sufriendo de violencia en casa. A veces esta violencia que está en casa es como un reflejo, o lo que ellos hacen con sus compañeros, con los pares, es un reflejo de lo que viven en casa. Ya sea que los maltraten directamente a ellos o bien que vean cómo entre la familia se maltrata. Ejemplo, el papá pegándole a la mamá golpeando al hermano mayor, los tíos echándole chisme a la tía, y eso es algo que pues obviamente el niño empieza a ver como algo normal y entonces pues es una forma también en la que se va a relacionar. Otra característica típica de las personas que ejercen el acoso es que aparte de eso, también puede ser por el ejemplo. Si yo tengo una mamá o un papá que también disfrutan de burlarse de la gente. Ejemplo, una mamá que le dice a su hijo, ay, vente, ahí viene la chismorruela o la señora la loca de la esquina, ¿no? Ay, ahí viene la flaca esa tilica ridícula con sus vestidos que me cae tan gorda. Ese tipo de cosas, obviamente el niño va a decir, pues se puede, ¿no? O sea, mi mamá lo hace, yo, ¿por qué no? Entonces también viene a ser esta parte de la imitación. Otra parte importante es la cuestión de que no se les ponen límites. Generalmente estos chicos, que también es otro estilo, son estos niños que en casa los han hecho como esta parte de que se les puede dar todo, tienen derecho a todo, no pasa nada si hacen cosas terribles. Ejemplo, sus papás, y la maestra no me ha de dar la razón, cuando tenemos niños que están generando, por ejemplo, violencia, y tenemos ahí, el niño le pegó a fulanito, le hablas al papá y entonces el papá, sí, claro, llegan a casa y le dice al niño, tú no te preocupes, mijo, para eso yo pago. Tú no te preocupes, mira, con que ahorita lo que tú rompas yo lo pago, mi amor, tú ni enterado. Entonces, todo ese tipo de cosas generan que los niños digan, bueno, pues todo se vale, yo puedo hacer de todo, puedo morder, puedo romper, mi papá lo arregla todo. Entonces, esa falta de límites, esta cuestión de no tener como algo que te vaya como acomodando socialmente, también es uno de los síntomas o factores que podemos tomar en cuenta para los chicos que bulean. Ahora, otra cosa importantísima, y no solamente para cuestiones de acosadores en este caso, es el maltrato a los animales. Si tú tienes un niño que maltrata a su mascota, maltrata al hermanito menor, maltrata a la abuelita, a cualquiera que vea como más débil que él, ahí tenemos un punto así, pero un foco rojo, que nos está hablando de niños que tienen un problema con su vida, con su agresión, y que por supuesto van a poder hacer eso con otros niños, con pares, ¿no? Le decía lo del maltrato a las mascotas es muy importante porque eso también es una característica de niños que están generando sociopatía. Al final del día, esta cuestión del acoso tiene que ver con una cuestión sociopática, que estamos hablando de una cuestión ya más de trasfondo, que a veces también tiene que ver con la educación o también hasta con una cuestión biológica. No estoy diciendo que todo sea completamente por lo que pasa en el ambiente. Hay cosas que también pueden venir desde nuestra fisiología, ¿no? Eso es en tanto al niño que hace o que genera el acoso. Ahora, ¿qué pasa con el niño que es acosado?
Primero, tenemos que estar siempre muy atentos a los grupos vulnerables. ¿Cuál sería un grupo vulnerable? Pues los niños que tienen ciertas características que los hacen diferentes a los demás. Niños con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, niños con autismo, con Asperger, que están haciendo estas cuestiones de las cuestiones de las escuelas inclusivas, en donde a veces, si no tenemos cuidado, las autoridades de la escuela no tienen cuidado, estos niños están en mucho riesgo. No pasa siempre, pero son foquitos que pueden ser tomados ahí como en cuenta. Estos chicos, otros, los niños a lo mejor los muy flaquitos, los muy chiquitos, los muy altotes, los muy flacos, los muy, muy de algo. Esos niños que llaman la atención, que salen de esta normativa, van a tener como mayor riesgo de ser objeto de bullying. Otro caso, hasta el color de piel, por ejemplo. Si estás en una escuela donde la mayoría son blancos, eres el morenito, entonces ahí hay que tener cuidado. Otra cosa que también se está viendo últimamente con mayor frecuencia, estos niños desde muy pequeños están decidiéndose por un tipo de expresión de su sexualidad y de su género. Niños que ya no quieren ser llamados niños, sino que son niñas. Entonces, al momento de tener estos niños con alguna cuestión homosexual, bisexual, pansexual o la que sea, también son niños que pueden ser objeto de algún tipo de burla. Siempre lo que sea diferente va a ser señalado, tristemente. Aún estamos en una cultura en donde no tenemos como esa capacidad de convivir con los diferentes, ¿no? Eso. La otra es que vamos a ver que estos niños pues también van a ser como más propensos porque generalmente son niños que no tienen como mucha red de apoyo. Son niños que generalmente van solos, que no son de muchos amiguitos. Y entonces ahí tenemos otra característica importante, la falta de apoyo social, la falta de redes, la falta de amigos, la falta a lo mejor de papás más empáticos, de maestros empáticos, como bien decía Alejandra, maestros que a veces les puede pasar por aquí el acoso y es así como de, ay, pues que ni me di cuenta, ¿a poco sí trataban mal a fulanito, no? Entonces, ese tipo de cosas son como muy importantes, Angie. Eso es así como en general. Obviamente hay muchísimas más cosas, pero en general eso serán como algunas de las características tanto del niño acosado como del que acosa. Sí, 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 coincido con su punto de vista. Definitivamente a veces no ponemos mucha atención en cómo es que nos expresamos las personas o los adultos y que lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, efectivamente, escuchamos que y ahí va la gorda, y ahí va no sé qué, y ahí va la marrana, y ahí va no sé qué, y digo, eh, no nos damos cuenta que lo estamos transmitiendo y eso es lo mismo que nuestros niños pues van a hacer, van a creer que esto es exactamente normal. ¿Qué consecuencias tiene el bullying? Pues una de las consecuencias más tristes es, por ejemplo, la deserción escolar. Yo creo que esa es una de las más fuertes, ¿no? Niños que ya no quieren ir a la escuela, empiezan a tener mucha ansiedad. Ahí la familia tiene que estar como muy atenta. Ejemplo, niños que dicen que se sienten muy enfermos. Ay, no, mamá, no quiero ir porque me duele mucho la panza. O que se les olvida la mochila. O que llegando a la escuela, oye, mamá, ¿qué crees? Es que siento que me voy a morir. Tengo vómito, me duele la cabeza. Al grado de que esos síntomas que en un inicio a lo mejor solamente los refieren de palabra, al final se convierten en verdaderos problemas de salud. ¿Por qué? Porque el niño empieza a tener tanta ansiedad, tanta angustia que no duerme bien. Tenemos niños con insomnio, tenemos niños que empiezan a tener problemas de la piel, niños con dermatitis, por ejemplo, que tienen como muchos granitos, niños que no pueden concentrarse, empieza a haber un bajo rendimiento académico. Un niño que está todo el tiempo ansioso, que no duerme bien, que a lo mejor ya no come bien, por ejemplo, a que le dicen el gordo y que el gordo quiere bajar de peso, entonces empieza a dejar de comer. O niñas que empiezan con problemas de anorexia o con problemas de bulimia. Todo eso va impactando en su estado de salud. Y un niño que no está sano, pues obviamente no va a poder aprender. Entonces va a haber también un bajo rendimiento académico. Otro síntoma que es también muy, muy frecuente son niños que se van a aislar completamente de los demás, van a pedir mucho estar en compañía de los adultos. Estos niños que de repente, no, yo prefiero quedarme con usted, Miss, y que se quedan ahí contigo en el recreo o alguna cosa así, son niños que por algo no quieren convivir con sus pares.
Ahí vale la pena, por ejemplo, sobre todo en secundaria, en los últimos grados de primaria, que los maestros estén muy atentos a eso, porque eso no es normal. O sea, que un niño no quiera convivir con otros de su edad y que prefiera quedarse con el maestro hasta hacer tarea o a calificar exámenes, eso no es normal. Obviamente para algunos maestros dicen, ay, qué niño tan lindo, no tan amable, hasta comparten el lunch y cosas así, pero no, eso no es lo normal para un niño y menos a esa edad. Otra cosa, y la más lamentable, es la cuestión de la depresión. Y una depresión que no es bien, que no se reconoce a tiempo, que no tiene un buen tratamiento y que la dejamos pasar, eso puede tener ideaciones, planeación, intentos y consumación de suicidio. Entonces, esa parte yo creo que es la más grave y es el punto final al que puede llegar a una situación de acoso, con la muerte de la niña, niño o adolescente que está siendo acosado. Qué tristeza que, que pase en este tipo de situaciones, ya hablando de una muerte de un niño, de una niña y un adolescente. Considero importante que como sociedad todos tenemos la obligación de estar pendiente de nuestros hijos, de estar informados, de conocer cómo poder actuar, de identificar este tipo de situaciones, conocer a nuestros hijos, debido a que podamos tratar, actuar oportunamente, acudir con algún especialista en cualquier materia para que nos oriente, para que nos diga con quién ir, a dónde buscar ayuda, porque digo, incluso si es el buleador, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué consecuencias? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y si nuestro hijo es el buleado. Entonces, creo que como sociedad nos tenemos que poner muy, muy atentos, tenemos la obligación de estar eh, atentos a este tipo de situaciones, porque incluso puede llegar hasta la muerte y es una situación bien grave indiscutiblemente. Y bueno, maestra, también me gustaría comentar que, que los padres, pues además de que formamos parte de la educación de nuestros hijos, es primordial que tengamos un núcleo familiar unido. No necesitamos tener todo el tiempo al papá y a la mamá. O sea, no necesitan formar una familia con papá y mamá. Hay familias monoparentales, incluso que se componen de o sea, madre e hijo, y eso es más que suficiente para que podamos decirle a una persona que es una familia. No necesitamos un prototipo o estigmatizar a la familia. Simplemente como familia tenemos la obligación de crear un núcleo familiar, ya que de aquí pues se derivan muchas preguntas detonantes, ¿no? Y detectar a través de esta unión, de esta atención, detectar a tiempo una situación de bullying a nivel psicológico incluso. Muchísimas gracias por su participación, maestra. Agradezco mucho que esté aquí con nosotros, compartiendo sus conocimientos, dándonos información valiosa. Y bueno, continuamos con la participación de Nisa Guadarrama Chávez. Bienvenida, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Hola, Angélica, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Una pregunta. A nivel de autoridad, ¿qué seguimiento se le da a una víctima de bullying? Bueno, primero hay que tener claro que el bullying no está tipificado en una conducta del tipo penal. No, hasta el momento no existe un tipo penal específico para que describa esta conducta del bullying, porque es una conducta muy amplia que, como ya lo explicó incluso la psicóloga, o sea, puede empezar con un hostigamiento, pero también puede ser una violencia física, una violencia verbal, y puede llegar hasta un homicidio, ¿no? Entonces, sería una conducta muy amplia como para poderla encuadrar en un tipo y hasta el momento, pues en nuestro país no hay un delito en específico que prevea esta conducta. Sin embargo, sí hay conductas, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?
la violencia física o que pudiera traducirse en unas lesiones, ¿no? Que pudieran ser desde lesiones que son de menos de 15 días, que pudiera ser competencia de un juzgado cívico, a lesiones a partir de más de 15 días, hasta de las que ponen en peligro la vida, que esas sí ya les corresponderían al Ministerio Público. Esto, pues como bien lo acaban de decir, ¿no? O sea, sí pasa, nos ha tocado, en nuestra generación yo creo que a todos nos tocó que nos llamaban, ¿no? O se corría la voz de que algún compañero o dos se iban a pelear a la salida. Y había veces que pues el que perdía, digámoslo así, terminaba con lesiones graves. A mí me tocó ver en mi secundaria una pelea de dos chicas que una de ellas usaba aretes, con varios aretes, ¿no? Y la chava que ganó le arrancó los aretes. Entonces, o sea, esta niña ya no pudo volver a usar aretes porque le desprendió así totalmente. Eh, entonces, pues esas lesiones, no sé en su momento cómo las tipificaron. Lo único que yo sé que pasó de consecuencia en la secundaria fue que dieron de baja a la niña que agredió, a la que agredió más. Y bueno, este tipo de conductas son muy comunes, ¿no? A veces no se dicen porque ya viene todo, como dice la psicóloga, o sea, es una cadenita, ¿no? O sea, empieza con a lo mejor insultos de que eres, no sé, por características físicas o porque anduvo con un muchacho que le gustó a otra y así, y va escalando hasta que llega, nos vemos a la salida y vamos a golpearnos, ¿no? O sea, ya es inminente. Entonces también existe también esa presión, ¿no? De todos los compañeros de que, se van a pelear y entonces ya no te queda de otra si tú estás involucrado en ese tema más que ir, o sea, porque si no eres el cobarde, ¿no? Entonces sí, efectivamente, o sea, pero no empieza con las lesiones, o sea, empezó antes esa agresión y pudo haber sido incluso las amenazas que también eh, pudo haber empezado con unas amenazas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si no haces esto, te voy a matar, te voy a agredir, no sé, te voy a causar algún daño. Y esta conducta también se puede ir a denunciar. Sin embargo, a veces, o desafortunadamente, los papás no se dan cuenta hasta que ocurren cosas ya muy trágicas, de que ya hubo lesiones o pues lo hemos visto, ¿no? O vemos ahora un caso muy particular de una niña que perdió la vida debido a las lesiones que le ocasionó otra. Y bueno, también pudiera darse el caso de, como lo dijo también la psicóloga, violencia sexual, acoso, tocamientos, ¿no? Por parte de los muchachos. Y un delito que también me parece importante tocar, el de el libre desarrollo de la personalidad en contra de personas de menores de edad, los que comercien, distribuyan, expongan, hagan circular, oferten grabaciones, fotografías, imágenes, objetos de carácter lascivo, sexual, reales o simulados de manera física o a través de cualquier medio. Es decir, ¿qué puede pasar? O sea, si ya están molestando a un jovencito o a una jovencita, que regularmente yo creo que estos casos o los casos más graves, supongo yo que se pueden dar ya cuando están en los últimos años de la primaria o en la secundaria ya, eh, que empiezan a molestar, ¿no? Por alguna característica física o porque es el más débil o porque anduvo con alguien que no debía de andar y así. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hasta lo obligan a que lo fotografíen o a que lo graben en una posición lasciva, sexual, y esas fotografías se suben a redes, y entonces ya empieza ya se está configurando este delito, ¿no? Que también pues es algo muy grave, o sea, porque pues atenta totalmente contra la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que como ya se dijo,
O sea, los padres tenemos que tener o poner mucha atención, platicar, tener mucha comunicación, percatarnos de todo lo que está pasando, qué pasó hoy en tu día, etcétera, etcétera, porque pues esas cosas empiezan de poquito en poquito. O sea, yo quiero dar incluso testimonio de mi caso. Yo fui también víctima de bullying, pero bueno, antes pues ni al caso, no sé, pues no se sabía o no se nombraba así como tal desde el kinder, o sea, porque yo soy una persona de baja estatura y siempre, toda la vida, o sea, me han puesto mil apodos, etcétera, etcétera. Y desde el kinder, o sea, había un niño que me quitaba mi lunch y me pegaba porque yo era más chiquita. Entonces me cambiaron de kinder y bueno, ya se dejó de hacer eso. Pero de toda la primaria, o sea, siempre viví ese bullying, ¿no? Al final del día, o sea, creo que pues mi solución, o sea, no pasó más que pues igual de esas agresiones verbales, pero ya como que mi solución en la secundaria fue juntarme como que con las personas más grandes, ¿no? O con los más fuertes, digámoslo así, o con los que igual hasta eran los buleadores, para que yo no sufriera, para que como que me arroparan, me protegieran de los que me pudieran bulear. Pero bueno, no todos, o sea, pueden correr con con esa suerte, ¿no? De hacerlo. O sea, bien pudieron también agredirme eh, físicamente, o sea, puede haber pasado otro tipo de cosas. Pero sí, o sea, yo creo que muchos en algún momento en la escuela hemos sido víctimas de bullying, ¿no? Y, y sí es muy importante que esta situación no sea así como, ay, sí, no importa, pues tú también defiéndete, diles, o sea, no, o sea, yo creo que desde el principio hay que tener especial atención en estos casos y decir, no, o sea, a ver, ¿por qué está pasando esto? Voy a hablar con las maestras, a ver, o sea, esto no puede seguir así, hablar con tus hijos y decir, no, o sea, a ver, si a ti te dicen, nos vemos a la salida, o sea, no vayas, ¿no? Eh, porque eso va a terminar en una pelea, te van a golpear, no sé, ¿no? Puede acabar algo mal. Entonces, yo creo que siempre va a ser como algo súper importante que los papás estemos al pendiente de esa situación. Y pues poco a poco, en el ámbito del derecho, yo creo que se han ido obteniendo cosas. Por ejemplo, este delito del libre desarrollo de la personalidad, pues es relativamente nuevo, ¿no? Es el que le llamamos la ley Olimpia, ¿no? El de la ley Olimpia. Entonces, pues se han conseguido cosas, se han conseguido algunos avances, no precisamente en el bullying, pero yo creo que poco a poco eh, se va a ir como actualizando este tipo de conductas. Abundando un poquito más en este tema y en su participación, licenciada, quiero invitar, bueno, estamos aquí ya las 5, bienvenida a la licenciada Ana. Quiero invitar a las demás participantes que si tienen algo que decir respecto de lo que está hablando la persona que está exponiendo, sin ningún problema pueden tener el uso de la voz. ¿Por qué? Porque aquí tocó un tema, la licenciada Nisa, un tema importante y que es por eso de esta plática el motivo que la directora de preescolar está aquí con nosotros y nos está acompañando. Todo tiene o sea, una razón de ser y que nuestra sociedad, nuestros espectadores sepan y conozcan que no nada más el bullying se da en las primarias, en las secundarias, también se da a nivel preescolar y que, o sea, es una situación que debemos de atacar, hacerle conocer a nuestra audiencia una situación, que el hecho, y resaltar esta parte, que el hecho de que el bullying no esté tipificado como tal en el Código Penal, no quiere decir que no sea un delito. ¿Por qué? Porque vienen delitos que se generan, que se
derivan de esa conducta. Puede ser un delito, como bien lo decía la psicóloga, como bien, o sea, lo hemos mencionado a lo largo de esta plática, puede ser psicológico, el niño puede tener el adolescente puede tener una afectación a nivel psicológico, puede tener una afectación a nivel sexual, a nivel físico, con golpes, y de ahí, como bien lo decía, el desarrollo al libre desarrollo de la personalidad, de ahí se derivan este tipo de delitos. No quiere decir que porque no existe un artículo que incluso la Corte se ha pronunciado al respecto, no quiere decir que por el simple hecho de que no exista en el Código Penal tipificado esta conducta como un delito, no quiere decir que no existan consecuencias que nos da para que sea un delito. Maestra Alejandra, digo, a nivel preescolar, yo creo que sí se da este tipo de conductas. Usted en su experiencia, ¿cómo ha visto? O sea, ¿se da muy seguido a nivel de preescolar? Sí, como comentaban, pues a veces los niños no tienen como esa conciencia, esa intención de lastimar, de herir, pero sí viene mucho por una cuestión, como decían, tal vez como de cultura, del entorno en el que viven. Si la mamá se expresa, vamos con la Miss que está fea, pues él llega y le dice a la Miss que está fea. Si no te dejes pegar por el niño de pelitos parados, pues entonces ya es el niño de pelitos parados. Yo creo que no, es importante no perder de vista que el hecho de que sea un nivel de preescolar no quiere decir que no se esté dando, que no sea importante, que no lo minimicemos porque son niños, porque ahí están chiquitos y no saben, o porque no lo hacen con este tipo de dolo. Finalmente es una conducta que si no se erradica a tiempo, va a crecer, va a hacerse más. Como bien decía la psicóloga, va a traer un arrastre de menor a mayor, y entonces pienso que una de las partes que ha sido importante por parte de la Secretaría de Educación Pública es que ellos buscan en la educación básica que sea una continuidad, que sea los mismos valores, los mismos criterios, la misma parte humana que se trabaja en preescolar, pues que se vaya arrastrando durante la primaria y donde la secundaria, con el fin de evitar, yo pienso que nosotros en el nivel de preescolar tenemos una buena oportunidad, es en donde cimentamos la educación de los niños, es en donde si nosotros empezamos a decirles que hay que respetarnos, que todos somos iguales, que debemos de ser empáticos, nosotros empezamos a sembrar esa semilla y es un deber de la sociedad, de los padres, de los demás niveles de educación, seguir fomentando para que se pueda ir reduciendo esta parte. Tal vez no lo vamos a lograr de la noche a la mañana porque es algo como que tenemos muy arropado, inclusive como que es muy de los mexicanos hacer bromas de mal gusto, tener un humor negro, que lo hemos hoy tan obviado tanto, que lo hemos, ya lo tenemos, no sé, muy arraigado, que va a ser difícil de un día para otro, pero sí creo que si nosotros como nivel preescolar empezamos a generar este tipo de cambios, sí vamos a lograr algo. Muchísimas gracias por su comentario. Y yo ya me emocioné aquí con la licenciada Anisa de que sí, tiene toda la razón, ¿no? Cada uno de nosotros a diferentes niveles sufrimos el bullying y que ahora tiene un nombre, ¿no? Licenciada Anisa, volviendo con usted, las autoridades escolares, vamos a poner un escenario. La autoridad educativa, que es la primer persona o los primeros que se enteran de una situación de bullying, ellos como autoridades escolares, ante una conducta de omisión, no hacen caso, se dan la vuelta, mejor no veo, ¿caen en alguna responsabilidad? Sí, sí podrían caer en una responsabilidad justamente por esa omisión, ¿no? Porque pues durante el periodo en el que están los niños dentro de su cuidado, tienen esa calidad de garante, algo que se llama la calidad de garante. Entonces,
Es decir, que tienen ese deber de cuidar a los niños. Entonces, en caso de no observar o omitir o decir, pues no pasa nada, pues que se peleen, pues que la agreda o que le tome fotos lascivamente o sexuales o lo que sea, o sea, mejor me volteo o no veo o voy a hacer como que no vi nada, pues sí, evidente, y el niño dice, "Pues yo vi, yo le dije a la maestra, o ella vio que me estaban golpeando y no hizo nada". Sí, claro, o sea, podría creer que en una responsabilidad también. Muy bien, licenciada. ¿Hasta qué grado de violencia respecto del bullying es competente el Ministerio Público? Pues como lo comentamos, ¿no? Aquí pues va a depender del delito que se haya denunciado. Supongamos que son unas lesiones. Las lesiones van tipificadas por su gravedad. Entonces hay lesiones de más de 15 días, más de 60 días, que tardan en sanar más de 15 días, menos de 60, que tardan en sanar más de 60 días, que dejan cicatriz perpetuamente notable en cara, que ponen en peligro la vida o que dejan disminución de un miembro. O sea, va a depender de la clasificación de las lesiones que se hagan en su momento, ¿no? Y cada una de estas tienen una penalidad diferente, van en aumento dependiendo la gravedad de la lesión, así hasta llegar al homicidio, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, este delito de la ley Olimpia de 1 a 5 años, pero también va a depender, eh, también hay que atender a que son menores. Entonces, pues es un sistema diferente que se maneja para los menores y que se llama justicia para adolescentes, ¿no? Entonces, ahí las penalidades van diferentes o se sancionan de manera diferente. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos hilando, ahorita vamos a hablar respecto especialmente eso que usted está comentando respecto de las sanciones y penas y demás para los adolescentes. Muchas gracias por su participación, licenciada Nisa. Igualmente les repito, si alguna tiene algún comentario más que agregar, bienvenido. Voy a hacer una pequeña pausa porque a mí me gusta leer los comentarios. Cabe mencionar que ahorita tenemos 26 espectadores, pero hace ratito teníamos 35, ya andábamos llegando a los 40 espectadores. Muchas gracias a todos por su confianza, por su participación, por vernos, por estar aquí. Hay mucha gente que les envía saludos. Eduardo, Mariana Muñoz, Papri le dice había un comentario que decía felicitaciones a la maestra Eli, felicitaciones a Nisa, desde Oaxaca nos saludan, desde Toluca y Ciudad de México. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos esta noche. Y bueno, pues damos continuidad a nuestra plática y esta ocasión es el turno de la licenciada Ana Kokeshi Hernández Bocanegra, especialista en defensa penal y asesoría jurídica. Bienvenida, licenciada. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y gracias a los que están siguiendo la transmisión. Pues es una señal de que a todos nos interesa este tema, ¿no? Y de que nos interesa tomar medidas y cartas en el asunto. Así es, definitivamente es un tema que a todos nos debe de importar porque yo creo que no todos, no generalizo, pero tenemos hijos y nuestros niños, si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, si no tenemos sobrinos, no sé, tenemos vecinos, no nos podemos voltear ante un tema de esta situación. Licenciada Ana, a mí me gustaría que usted nos platicara algo. ¿Los adolescentes pueden ser sancionados? Sí, efectivamente, como lo comentó la abogada que me precedió, hay una ley especial en México que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Muchas personas piensan que por ser niños
perdón, por ser adolescentes no se les sanciona, o por el contrario, dicen son adolescentes, pero cometieron una falta y entonces hay que sancionarlos igual que fuera un adulto. Esta ley lo que nos da es una certeza jurídica. Establece que un adolescente es desde los 12 años hasta menos de 18 años. Va a aplicar únicamente para ellos y los divide en 3 grupos que les llama grupos etarios. Esta división de grupos que hace la ley es con el objeto de, posteriormente, en caso de una sanción, van a aplicar ciertas, hay una diferencia de sanciones. Estos grupos principalmente, bueno, son 3 grupos. El primero, que es de 12 a menos de 14 años, es el primer grupo etario. El segundo es de 14 a menos de 16. El que sigue es de 16 a menos de 18 años. Muy bien. Básicamente lo que aquí estamos observando que aunque sean menores de edad, y me refiero a menores de edad, los menos de 18 años no quiere decir que no tengan sanciones si cometen algún tipo de delito. Licenciada, ¿qué tipo de sanciones puede imponer un juez? Bueno, como les comentaba, los grupos nos sirven para implementar estas sanciones. Tenemos básicamente 2 grupos, las privativas de libertad y las no privativas. Estas medidas de sanción pues abarcan desde apercibimientos, desde amonestaciones, servicios a la comunidad, supervisión familiar, prohibición de ir a algún lugar, tenerse de ir al extranjero, de ser el caso, y por el contrario tenemos medidas que son privativas. Estas medidas, pueden ser desde estancia domiciliaria, donde están en supervisión de un familiar. Hay unas áreas específicas que son las que supervisan el cumplimiento de las medidas cautelares. Ellos pueden realizar llamadas telefónicas o visitas sorpresa para verificar que sí se está cumpliendo con esta medida. Está el internamiento, y que bueno, esta es una medida que es muy extrema y solamente aplica para ciertos delitos. Y bueno, tiene que estar obviamente muy justificado. El juez va a valorar, muchas cuestiones respecto del adolescente para poder tomar esta determinación. Y también está el semi-internamiento. Esto significa que a lo mejor solamente el fin de semana va a estar en reclusión y el resto de la semana, si está estudiando o está trabajando, va a poder dar cumplimiento. Sí, es que es dependiendo del tipo de delito que lleguen a cometer, ¿no? Sí, sería. Exactamente, sí, y es muy específico respecto a los delitos que merecen prisión, porque pues hay que recordar que son adolescentes y lo que se busca a final de cuentas es una reinserción social, no dañarlos, al contrario, que el sistema les beneficia a ellos. Se trata de rescatar a estas sociedades, ¿no? Entonces, solamente cuando son delitos muy delicados como secuestro, trata de personas, homicidio doloso, etcétera, bueno, violación sexual, es un listado que maneja la ley, es cuando se aplica. Okay. Y por ejemplo, en este caso de una situación de bullying, por ejemplo, dependiendo del delito, pero podría ser una, una lesión, aproximadamente, ¿cuál sería la sanción? Bueno, eso le va a determinar el juez dependiendo del caso. No es como que fuera algo específico. Lo que sí nos establece la ley es que si son de 14 a menos de 16 años, en caso de ser una medida privativa de libertad, no puede exceder de 3 años. Y de 16 a menos de 18, no puede exceder de 5 años. Perfecto. ¿Qué tipos de sanciones? No recuerdo si esa pregunta ya la hicimos, pero ¿qué tipo de sanciones puede imponer el juez? Bueno, como les comentaba yo, las sanciones, la mayoría de los casos, en mi experiencia, me ha tocado, por ejemplo, el apoyo psicológico, ¿no? Que es muy necesario para la reinserción.
las medidas que les comentaba yo, como abstenerse de ir a ciertos lugares, de no consumir alcohol. En algunos casos se les hacen un poco de labor social, ya sea con los bomberos, en hospitales, etcétera. Esas son las no privativas, ajá. Ok, y ya en caso de las privativas ya los tienen en reclusión. ¿Es así? Ajá, bueno, sería el internamiento o si Ah, no ok. el internamiento, ajá, o en supervisión familiar. Perfecto. ¿Y cuál es la pena máxima que se puede imponer a un adolescente? Como le comentaba, existen, al principio les comentaba que son 3 grupos etarios, así los divide la ley nacional para adolescentes, y respecto al grupo 2, que son de 14 a 16, son máximo 3 años, y de 16 a menos de 18 son 5 años. Perfecto. ¿Alguna más de ustedes que desea agregar algún otro comentario? ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que en mi caso, también por el nombre, siempre sufrí bullying. Y bueno, esto va escalando. La realidad es que es algo que urge atender. La prevención para mí es lo más importante porque va escalando y va escalando a grado de que en el ambiente laboral ahora también existe lo que es el moving, ¿no? El acoso laboral. O sea, esto va escalando. No se termina, lamentablemente, en decir, salí de la primaria y esto se termina. No, esto sigue creciendo, ¿no? Y lo que se busca es evitar que nuestros jóvenes, en este caso, ¿no? Pues sean futuros delincuentes, porque así lo han demostrado los estudios, o en algunas otras víctimas, pues que terminan en suicidio, etcétera. Eso es lo más lamentable. Entonces, para mí la prevención, no hay que esperarnos a que tengan esta sanción o que lleguen a ser juzgados. O sea, tiene que ser preventivo. Leía yo una nota en el periódico que decía, todos somos responsables, ya sea, bueno, desde papás, docentes, compañeros, entonces urge trabajar en equipo por el bien de toda la sociedad, ¿no? Así es, licenciada. Y creo que, digo, yo también me incluyo ahorita ya en el comentario y todo eso. Este, el otro día estaba viendo pues sí, un programa o algo así que comentaba una persona que se encuentra en la cárcel, ¿no? Decía que todo viene desde niño, que él lo que quería pues era pertenecer a algo, que alguien lo reconociera. Yo creo que todos los seres humanos buscamos ese sentido de la pertenencia, ¿no? De querer pertenecer a un grupo, de ser reconocidos por este o aquel persona que nos volteen a ver. Y yo creo que incluso, o sea, imagínense que a nuestra edad o a nuestra madurez buscamos muchas veces esa aceptación social. No, pues imagínense en un niño. Lo malo es que los niños no tienen esa conciencia de decir, bueno, si te vas a golpear con alguien, no vayas porque tiene consecuencias de tipo penal, como lo decía la licenciada Anisa, que además tiene una sanción, como decía la licenciada Ana, que puede haber una pena, que no estás exento de una situación. ¿Qué necesidad tenemos o tenemos como sociedad, incluso ya de adultos, pasar por esto? O sea, ¿qué necesidad tenemos? Finalmente, cuando existe una situación de riesgo, no es cobarde, porque no es así, no es cobarde decir, yo no me voy a golpear contigo, yo no voy a agredirte, no es cobarde, es inteligencia porque no, debemos de medir las consecuencias. Eso no quiere decir que, pues, o sea, no exista una situación de defensa, pero hay niveles, ¿no? Licenciada Elizabeth, ¿usted qué desea compartirnos? Bueno, pues me uno justamente a lo que acaba de mencionar la licenciada Ana. Creo que esa es la apuesta de todos, especialmente en lo que se refiere a mi área. Nosotros apostamos por la prevención todo el tiempo. Actualmente, afortunadamente, hay cada vez más esta cuestión de talleres, de pláticas, de sensibilizaciones. Lo que es triste es que no está al alcance de todos.
A veces esa es una cuestión también que es muy lamentable, que a nivel público o de manera pública, gratuita, pudiéramos tener ese acceso. Por ejemplo, el tener un taller de sensibilización para papás, porque realmente desde casa tiene que pasar esta cuestión de sensibilizar a los padres, porque de qué sirve que un niño, estoy pensando ahorita en el kinder, como dice la Miss Ale, ¿no? Tú tienes al niño, estamos viendo que el niño tiene mucha sensibilización, le dan alguna parte de inteligencia emocional, que es justamente lo que dice la licenciada Ana, lo que dices también tú, Angie, pero ¿de qué sirve si va a llegar a una casa donde los papás hacen y deshacen, rompen, se insultan, se dicen de cosas, y entonces se pierde justamente esta parte entre la educación de la escuela y casa? Siempre tiene que haber como esta cuestión de congruencia. Un niño que no vive en congruencia va a ser un niño que va a tener muchas dificultades emocionales y que justamente esta falta de congruencia va a salir a flote a través de agresiones hacia otros o hacia sí mismo. Entonces, la prevención, el que los niños puedan tomar cursos, por ejemplo, hay talleres de bullying, talleres de acoso, cómo darme cuenta que yo no tengo o estoy sufriendo de acoso. Hay talleres, por ejemplo, para niños en cuestión de habilidades sociales, de capacidad para manejar su expresión emocional. Hay talleres para papás para también saber qué herramientas necesitan para poder trabajar con sus niños cuando no tienen esas habilidades sociales, porque hay papás que quieren que sus hijos hagan cosas que ellos mismos no hacen. Entonces tenemos un papá súper serio, así, todo recatado, que también sufrió bullying, que a lo mejor hasta sufre actualmente de moving en su trabajo, y le dice a su hijo, no, mijo, tú vas a estar mucho mejor que yo. Pues no, papá, si tú tampoco trabajas en ti, si tú tampoco estás haciendo cosas para ti, pues difícilmente tu hijo va a poder hacer la diferencia, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, Ana. Estoy de acuerdísimo contigo esta cuestión de prevención, educación y prevención. Y sobre todo atender la salud mental. Porque toda la cuestión de agresiones, o sea, nos quita justamente ese nivel en el que se supone estamos, que somos seres humanos, y nos convertimos realmente en animalitos instintivos. Entonces, tiene que ver con la educación y la salud mental, que como la salud mental no sangra, no duele físicamente hablando, a veces no le damos la importancia que debería tener, ni a la cantidad de psicólogos que debería haber, por ejemplo, en una institución de salud mental pública. Les comparto, no me quejo, ¿no? Pero en donde yo trabajo, el fin de semana solamente hay una psicóloga, que soy yo. Cuando estoy segurísima que si fuéramos 3 psicólogos, los 3 psicólogos tendríamos terapias llenas, porque la gente sí está buscando cada vez más la terapia, pero tampoco está al costo, no está al alcance de todos por la cuestión de los costos. Entonces, ahí hay que dejar eso ahí, ojalá en algún momento alguien nos escuche y que también esos cambios a cuestión, en la parte de cómo se da la parte de la salud mental en nuestro país, ¿no? Que no se da abasto. Definitivamente, bueno, mm, la verdad es que me siento muy agradecida con las 4 por haber aceptado esta invitación, porque yo creo que es dejar un granito de arena. Cabe mencionar que esta plática se va a quedar aquí en la plataforma y además la voy a subir en YouTube, porque la intención de este tipo de pláticas, de conocimiento, de transmitir, no solamente es, pues estamos aquí las 5 platicando, no, es generar nuestro granito de arena en nuestra sociedad y que llegue a todos los rincones y a todos lados para que en algún momento dado nuestros padres de familia, este, nuestra autoridad escolar, podamos saber cómo actuar y las consecuencias que existe, ay, perdón, que aquí tengo una mosquita, y las consecuencias que existe en este tipo de situaciones, ¿no? A mí es por eso que se hace esta plática, porque yo quiero fomentar, dejar nuestro paso por esta tierra, decir, esa persona yo la escuché y algo me generó, algo me inspiró, no sé, esta situación. De verdad que agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por regalarme su tiempo, por hablarnos de este tema. Licenciada Kokeshi, la escucho.
Perdón, ya nada más quería agregar que, bueno, buscando un poco de información, de verdad que es un tema que nos tiene que preocupar muchísimo. 8 de cada 10 alumnos sufren bullying. Somos el país, en primer lugar, con acoso escolar. Me quedo con una frase que encontré que dice, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Les decía yo, no hay que llegar a eso, hay que prevenirlo. Efectivamente hace falta mucho, desde normalizar terapia, desde apoyo, obviamente, psicológico, al alcance de todos. Y bueno, encontré yo un folleto de la CNDH, perdón, en donde habla cómo abordarlo y cómo denunciarlo. Se los voy a compartir para que, pues, al menos este folleto llegue a más manos y también sepan de pronto hacia dónde dirigirse. Y pues agradezco la invitación y el tiempo de todas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradezco muchísimo nuevamente su participación, agradezco a las ponentes que hayan aceptado estar aquí con nosotros, nos hayan transmitido su conocimiento, habernos brindado información valiosa y que todos debemos conocer. Me despido a nombre del Centro de Enseñanza y Capacitación CECAS. Que pasen buena noche y muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todas. Gracias, buenas noches. I wish that I could say that I have it all together, but it wouldn't be the truth, no. I think I'm done chasing time, I wanna live it up forever, instead of dreaming like a fool, no, no. Look in the mirror and just be honest with myself.